Ser Historia, con Nacho Ares. ¿Cómo nos habremos metido en este lío? La verdad es que no lo sé. Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida. Tengo que descansar o acabaré deshecho. Todas las juntas me bailan. ¡Qué lugar tan desolado! ¿A dónde vas? No, yo no voy por ahí. Es un terreno demasiado accidentado. Este camino es mucho mejor. ¿Por qué crees que hay algo interesante por ahí? No me salgas con tecnicismos. ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Ya estoy harto de tu suficiencia. Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré. Yo creo que para muchas generaciones no hay dos robots, dos androides más populares que los que acabamos de escuchar. Es uno de los fragmentos de La Guerra de las Galaxias, una película del año 1977, en la que C-3PO y R2-D2 se metieron en nuestras vidas, en nuestros corazones, y se han convertido con el paso de los años en un icono de la robótica, de la tecnología y de esa mirada al futuro tan en ocasiones sugerente, que nos ayuda a imaginarnos, bueno, pues un devenir en el que vamos a estar rodeados y nuestro trabajo va a ser realizado por androides que nos van a ayudar o en ocasiones también complicar en nuestro trabajo. No vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ni de robots, ni de nada parecido, aunque de alguna forma sí. Los robots desde tiempo inmemorial han marcado el pensamiento y las inquietudes de muchos investigadores y de muchos científicos o protocientíficos, ¿no? Prototécnicos de la actualidad que han, bueno, pues como en el siglo XVI, la figura de Juanelo Turriano, a caballo entre Toledo y Madrid, consiguió que la corte de Carlos I y luego Felipe II se convirtiera pues casi en un escenario de robots, de autómatas y de todo tipo de ingenios mecánicos, algo que para muchos era terrorífico porque intentaba emular la imagen de Dios como creador. Turriano se arriesgó a hacer verdaderos ingenios, verdaderos autómatas que las crónicas nos cuentan como algo realmente sorprendente. Juanelo Turriano va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, pero como siempre habrá muchas más cosas. Ser Historia, decem annos faciens historiam. Bienvenidos a Ser Historia, el mundo de los autómatas y sobre todo en la figura de Juanelo Turriano, este personaje de la corte del Renacimiento español del siglo XVI que con sus ingenios, sus locuras, sus colecciones y sobre todo sus logros tecnológicos pues cautivó la imaginación de la época y sobre todo el relato que ha llegado hasta nosotros sobre esos protorobots. Pero no será el único tema que vamos a tratar en nuestro programa de Ser Historia. También hablaremos del Greco, de sus problemas de vista. Iremos a Madrid a una exposición que podemos ver hasta el 19 de abril, Juego de Tronos. Algo que se ha convertido prácticamente en los últimos años en la fiebre de decenas de miles de millones de personas en todo el mundo. Tendremos la oportunidad de visitar el yacimiento arqueológico de Tutmosis III en Luxor, su templo funerario, y si tenemos tiempo, el código románico con nuestro compañero José María Sadia, que nos llevará hasta Roda de Isávena. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Encantado una semana más. Nos han dado pa'l pelo. No me digas. Sí, no. A ver, con el programa de Locusta, ¿Sí? Claro, nosotros hablábamos de Nerón, hijo de Claudio y Agripina, pero claro, era hijo adoptivo. No matizamos que era hijo adoptivo.
Claro, de hecho alguna vez dijimos hermanastro. Claro, bueno, pues claro, fue Claudio el quien lo adoptó y era realmente hijo de Gneo Domicio. Lo tengo aquí los nombres, qué extraño. Eso es peor que un nombre sueco. Enobarbo. Gneo Domicio Enobarbo. Y no, y ha habido mucha gente que nos ha escrito y realmente, claro, todos tienen razón, nosotros también tenemos razón, pero bueno, no matizamos esa idea de que era hijo adoptivo. Pero mira, me gusta, porque sobre todo la gente es muy educada, muy cariñosa, muy amable, no lo transmiten con acritud ni nada parecido, sino que es la manera de compartir que nos están siguiendo y que están informados. Y que están informados, claro que sí. Así nos gustan nuestros oyentes. Y en esta ocasión era más difícil esta semana por las pistas que dimos. El personaje, Juanelo Turriano, ese creador de autómatas, un personaje fascinante del siglo XVI, prácticamente desde que nació en 1501, el primer año del siglo XVI, hasta que falleció en 1585. Sí, es un prototipo del Renacimiento. Un personaje italiano, nacido en Cremona, que es gran ciudad italiana, donde también nacieron los Guarnieri y los Stradivarius, incluso Claudio Monteverdi. Cremona era un foco de artistas y de grandes genios, pero bueno, como todo gran genio, en este caso Juanelo Turriano, pues tuvo que buscarse la vida. Se buscó la vida con dos grandes emperadores, ¿no? Con Carlos I de España y con Felipe II, y luego pues poniendo su residencia en Toledo. Pero claro, estamos hablando del Da Vinci español, es verdad que él era italiano de nacimiento, pero bueno, vivió muchísimo tiempo en España y todo lo que él hizo era grandioso. Era uno de los grandes ingenieros, matemático, astrólogo, como no, la astrología por entonces estaba bien vista, y artífice, no solo del gran artificio, que luego hablaremos del artificio de Juanelo, ese gran ingenio para elevar el agua del Tajo, sino también constructor de autómatas. Entonces, que es quizá lo más llamativo, ¿no? Con lo que ha llegado hasta nosotros, ese hombre de palo que decían que recorría las calles de Toledo. Claro, el hombre de palo no ha llegado a nosotros, y hay una calle en Toledo, ¿no? Al lado de la catedral, que tiene así el nombre de el hombre de palo, pero sí ha llegado a alguno de sus autómatas pequeños. No están, curiosamente, en colecciones privadas españolas, sino europeas, y esos autómatas eran geniales, porque evidentemente son de los primeros que tenemos constancia y de los que tenemos también conocimiento empírico de que él lo hacía. Estamos hablando de una época, Nacho, donde este tipo de autómatas estaban muy relacionados con el diablo, y la Inquisición tomó cartas en el asunto, y de ahí que no nos haya llegado el hombre de palo. Luego comentaremos un poco para qué servía, y para mí la credibilidad que tuvo. No es ninguna leyenda, no es ninguna invención, pero yo creo que es bueno hacer un homenaje a Juanelo Turriano, porque el hombre se lo merece. No tenía ese apellido en su origen, pero sus avatares han hecho que esté considerado uno de los grandes sabios de la humanidad. Pues si te parece, Jesús, como siempre tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 23 de febrero de 1569. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, agua y agua y agua, y no está bajando, sino que está subiendo. Exactamente, y está subiendo, porque evidentemente estamos en Toledo, estamos en el Tajo, y estamos ante una de las grandes obras de ingeniería. Qué pena que a día de hoy, si vamos allí, no encontremos prácticamente ya ni las bases. Estamos muy cerca de lo que sería el puente de Alcántara. ¿Y qué es lo que estamos contemplando aquí? Ni más ni menos que unos, vamos a llamarlo unos carrilones, que son estas palas por las cuales va subiendo el agua. Estamos hablando de unas presas, dos ruedas motrices que están a nivel del río, gigantescas, 6 estaciones intermedias, las vamos viendo en lontananza, ¿no? Y vemos, porque ahora estamos a ras de río, lo queremos ver desde el origen, donde empieza la fuerza motriz hidráulica. Es súper ingenioso. Es ingenioso, nunca se ha visto una cosa igual, nunca. Y menos con este desnivel, 100 metros. 100 metros, para subir el agua desde abajo, desde el Tajo hasta arriba, es increíble. 4 años ha tirado este buen hombre, ahí le vemos entusiasmado. Y encima, lo bueno es que ha sido todo un éxito. O sea, 4 años primero, hacer esta obra es increíble, ¿no? De engranajes, de madera, en fin, con las ruedas, con los 192 canjillones, en fin, estos cazos, ¿no? Que además están sustentados por 24 torrecillas. O sea, increíble en el tiempo récord. Pero lo más sorprendente es que además
Funciona. Y además está llegando más agua de la que estaba prevista. Incluso un 50% más de lo que estaba previsto. Es decir, estamos hablando de 12 litros por minuto, ni más ni menos que 17.000 litros al día. Eso es una burrada. Tiene un pequeño fallo esta historia. Por ponerle una coma. Bueno, el contrato se firmó en 1565 y se firma pues entre el rey, el ayuntamiento y el pueblo, ¿no? En teoría, tiene que llegar hasta el Alcázar, como ves, lugar más elevado, pero el Alcázar y donde está el Palacio Real y donde están también los militares. Ahí llega el agua y ahí se almacena. No quieren distribuir ni un solo litro al resto del pueblo. Por lo tanto, el ayuntamiento no está dispuesto a pagar esa obra por la que se fijó unas cláusulas bastante generosas por parte de Juan el Oturriano, que era ni más ni menos que recibía 8.000 ducados tras 15 días de llegada, es decir, que se confirmara. Hoy estamos viendo que se confirma, durante 15 días se confirma que llega el agua al Alcázar y otros 1.900 de renta perpetua cada año. Eso sí, tenía que correr a su costa todos lo que eran los costes, ¿no?, de la implantación de este ingenio, como así se le empieza a llamar, ¿no? El ingenio, el artificio de Juanelo. Pero no cobra un duro. Por lo tanto, esta gran obra de ingeniería se convierte en un pequeño desastre económico para él, que le va a arruinar, porque sencillamente el gasto lo ha desembolsado él con anterioridad, pero no está recibiendo esos 8.000 ducados que le habían prometido. ¿Por qué? Porque el agua solo se queda en el Alcázar. Es decir, ahí el ejército y los nobles han dicho, esto es nuestro, fíjate, qué gran obra de ingeniería que por fin haya llegado allí. Ten en cuenta que antiguamente, para que llegara el agua del Tajo a la ciudad para el suministro, había que subirla por animales, claro, había imagino que hacerlo, bueno, primero por los clásicos acueductos romanos, ¿no?, que se hizo en su momento y desaparecieron. Luego con una noria gigantesca en la época musulmana, que se hizo y desapareció también por los costes, por el mantenimiento y por multitud de cosas. Y luego lo que era lo más habitual, que era lo que acarreaban el agua con burros, o sea, lo cogían y entonces lo tenían que subir por estas calles pedregosas y laberínticas y empinadas de Toledo. Entonces tampoco era muy rentable. Por fin se está haciendo algo que está revolucionando, porque nunca se ha visto nada parecido. Tan solo en una localidad de Baviera, en Alemania, se había hecho algo similar, más o menos similar, pero con un desnivel de 40 metros de altura. Aquí estamos hablando de un hacho de 100 metros de altura. Esto deja asombrado a la gente. Claro, ¿qué ocurre? Como no cobra un duro y no están dispuestos a desembolsar un dinero, el ayuntamiento y el pueblo, por un agua que no está recibiendo, le proponen hacer un segundo artificio. Anda, mira qué listos. Así cualquiera, claro. Claro, así cualquiera. Otra cosa es que tenga ánimo aquí don Juan el Oturriano, pero tiene ánimo. En 1575 se vuelve a firmar otro contrato para que este segundo artificio empiece a funcionar en 1581 también. Tiempo récord, además, adjunto al anterior artificio, también para aprovechar también un poco la infraestructura. Perfecto. El contrato también está firmado por el rey Felipe II, estamos hablando, también por el ayuntamiento y por Juan el Oturriano. En este caso los costes corren a cargo de la monarquía. Dice, oye, ya yo no le pongo un duro por adelantado. Voy a hacer algo útil, ¿no? Es verdad que cuando lo termina en 1581, al final funciona, evidentemente, provee de agua a la ciudad y en grandes caudales, como estamos diciendo, mucho más de lo que estaba previsto. Le pagan, pero lo que le pagan no le pagan las cantidades que estaban fijadas, es decir, le están pagando con más a cuentagotas, y el gasto de mantenimiento, que sí lo tiene que soportar él, no le sirve para compensar lo que él está recibiendo. Por lo tanto, en este segundo artificio también se arruina. El problema es que aquí ya estamos hablando de una edad bastante longeva. En el primer artificio, no lo he dicho, ese 23 de febrero de 1569, él tiene 65 años. O sea, que ya es una persona, en fin, bastante avezada, que no está para tonterías, y menos para jugar con el dinero, y menos sabiendo que había sido nombrado matemático real, relojero real, y que tanto Carlos I como Felipe II le tenían, bueno, pues en un pedestal. Él y todo el mundo sabía perfectamente el genio que era. Y lo que debería ser su obra para que se jubilara, para que viviera tranquilamente, para que suministrara de agua a toda la ciudad, al Alcázar, y que él viviera, no solo él, sino también su hija y su nieto, al final se convierte en el peor desastre financiero de toda su vida, hasta el punto de que él muere amargado. Es decir, las cartas que él escribe a Felipe II se reivindica un poco esa desolación. ¿Cómo puede ser que a él le estén pagando con esta moneda cuando él ha cumplido parte del pacto? Entonces, bueno, tanto en un caso como en otro, es verdad que él sí recibe dinero, no es cierto lo que dicen que con el segundo artificio también se arruina parcialmente, pero evidentemente no le correspondía a un personaje de tan alta alcurnia y sobre todo de tan altos saberes tecnológicos y de ingeniería mecánica e hidráulica, no le correspondía ese trato vejatorio que al final le dieron. Fíjate que has hablado antes de Leonardo da Vinci español, cuando
el otro día preparando un poco este cronovisor, claro, algunos aspectos de su biografía son muy similares a ese cronovisor que hicimos de Leonardo, en el que aparecía con ese mecanismo, era un autómata, ¿no? Que era una suerte de león, Sí. con los símbolos de la realeza de la época, es decir, un personaje muy parecido, con esas mismas inquietudes, pero que sobre todo ha llegado al conocimiento más popular por ese hombre de palo y sobre todo los autómatas, ¿no? Los autómatas que caracterizaron un poco el trabajo y las inquietudes y las curiosidades de nuestro protagonista Juan Eloy Turriano. Si te parece, vamos a escuchar a Ramón Mairata. Él es guionista de cine, escritor, un entusiasta de historia de la magia, del ilusionismo. Le conozco personalmente. Tiene un libro fantástico que se llama Fantasmagorías. Y esta es la definición que nos hace de esos autómatas. Bueno, los autómatas constituyen un género específico dentro de la historia de la ciencia, de la tecnología, pero también de la historia del arte y de la historia del teatro. Y por supuesto tienen un lugar destacado en la historia del ilusionismo. Los autómatas responden a la capacidad de crear la vida, que es un tema recurrente en los mitos. Recordemos, por ejemplo, la fragua de Vulcano, a Pigmalión, o el famoso barro del golem, ¿no? Entonces, hay dos tipos de autómatas fundamentalmente, los mecánicos, hidráulicos, o los que funcionan a través del viento, es decir, que funcionan a través de un mecanismo, y aquellos otros en donde el mecanismo se oculta o responde a un trucaje oculto. Por ejemplo, una persona que está ahí en el interior haciendo mover este objeto o este ser. Estos son los autómatas de los ilusionistas. Fíjate, Jesús, lo que comentaba ahora Ramón Mairata, la relación que hay, ¿no?, entre esos autómatas pues mecánicos como este sistema del agua y otros vinculados más a la historia del ilusionismo y que quizá están relacionados con eso que decías tú al principio, ¿no?, de que la gente los veía como algo diabólico, como algo demoníaco. Yo decía al principio del programa, cuando escuchábamos esas voces de autómatas, de robots quizás más universales en las últimas décadas, que son C3PO y R2D2, que los he puesto en el inicio del programa, como quizás la creación de un autómata es quizás jugar a ser Dios, ¿no? A crear una vida, ¿no? A una existencia independiente, autómata, de ahí viene su nombre, y que imagino que por eso también estaría muy vinculado a lo demoníaco, a lo diabólico, sí, y algo peligroso. Claro. Sí, era un conocimiento prohibido. A mí me consta que hubo autómatas incluso muy anteriormente a Juan Eloy Turriano y a Leonardo da Vinci. De hecho, se habla y lo comentamos, ¿no?, cuando hicimos el cronovisor de Silvestre II, el famoso papa del año 1000, también se hablaba de que él tenía una cabeza parlante, también se hablaba de San Alberto Magno, en fin, de distintos personajes, de Roger Bacon, que acumulaban tanto conocimiento que una manifestación de ese conocimiento tecnológico era proveer de vida pues a seres inanimados. Pero ¿cómo les proveías de vida? No al estilo del golem, cuidado, no había un acto mágico que tú les insuflabas una palabra por la cual el barro conseguía vida y por lo tanto era una recreación de un Adán primigenio. No, estamos hablando de autómatas, de engranajes que a través de un mecanismo más o menos simple, muchas veces basado en la relojería, podía caminar, podía hacer alguna genuflexión, podía alzar, por ejemplo, una copa, un crucifijo, podía caminar. Esas cosas me consta que se hacían, pero todas ellas han desaparecido sencillamente por ese aura de malditismo, de superstición y de que la Inquisición, es cierto, que estaba muy en vigor en aquel momento. Entonces, algo que tú veías inanimado y que podía adquirir vida, luego no se sabía muy bien por qué, si era porque había un sistema hidráulico, un sistema de engranajes o de muelles, daba igual, el hecho es que se movía. Entonces aquello a mucha gente le asustaba, decía, esto es una obra diabólica. Bueno, pues ya está, como obra diabólica quedaba marginada. En el caso de Juan Eloy Turriano se sabe que tuvo muchos problemas en ese sentido. No olvidemos que Juan Eloy Turriano se inicia como taller de relojería. Él empieza como aprendiz y luego tiene un taller propio en Cremona y a partir de ahí él adquiere pues un prestigio tremendo porque es capaz de arreglar cualquier cosa y no solo lo arregla sino que lo mejora. Incluso el famoso reloj de la Torre de Cremona él lo mantiene durante bastante tiempo, ¿no? Desde 1529 hasta 1574 se sabe que hace un mantenimiento más o menos exhaustivo de ese reloj, que es un reloj prodigioso, hasta el punto de que Carlos V le empieza a conocer por esa faceta. El gobernador de Milán pues le presenta, bueno, Cremona en aquel momento formaba parte del milanesado y por lo tanto es ahí el contacto que tiene con Carlos I. Y con Carlos I le interesa tener un buen relojero, porque por entonces tener un reloj estaba solo al alcance de lo más alto, de los nobles.
Y este hombre no solo sabe hacer relojes, sino que te lo sabe perfeccionar. Y le hace dos grandes relojes, que en el fondo es la base luego de los autómatas que él hace. Él hacía pequeños autómatas, pero bueno, para divertirse, por una cuestión lúdica. Pero es que los relojes, y en concreto el cristalino, en concreto el planetario, son los dos relojes que hace para Carlos I, son prodigiosos. ¿Por qué? Porque el cristalino, aparte de que tiene, en fin, un recubrimiento de un cristal, y bueno, pues increíble también, ¿no? Porque formaba parte de los sopladores de cristal de aquella época, que parece que era sencillo, pero también tenía su técnica. Bueno, pues lo que te hace es que te mide la posición que tienen los distintos planetas del sistema solar que se conocían en aquel momento, más el Sol y más la Luna, en cada minuto. Y eso era muy práctico, porque en el fondo era un zodiaco movible. Era una esfera que se iba moviendo los planetas. Que era bueno para la astrología. Entonces tú podías hacer cartas astrales, que por entonces todo el mundo hacía cartas astrales. Carlos I, Felipe II, el gobernador de Milán y cualquiera, el Sensum Corda, hacía cartas astrales. Entonces era genial. Tener el cristalino, por desgracia no ha llegado a nosotros, era una obra mecánica de ingeniería de primer orden. Y le nombra relojero real. Y además le da una pensión de 150 ducados anuales y vitalicios, con lo cual era una fortuna para entonces. Bueno, pues a partir de ahí empieza a hacer sus autómatas. Y uno de los autómatas que hace, tanto para él como también luego para Felipe II, es uno que está relacionado con San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá era un santo que había muerto el siglo pasado, pero él hace uno, ¿por qué? Porque el primogénito de Felipe II, el infante Carlos, sabes que tuvo un accidente. Estaba enfermo y lo metió la momia en la cama. Y la momia se la metió directamente en la cama. Dice que el contacto del hueso, o a saber qué, de la impresión, sana. Bueno, pues este autómata, el de San Diego de Alcalá, el que se hiciera precisamente con esta guisa, ¿no?, de este franciscano, que estaba hecho de madera, de hierro, más o menos se construyó sobre 1565, caminaba, se golpeaba el pecho, levantaba la cruz y rezaba en silencio, evidentemente. Bueno, era sorprendente. Y todo tenía que ver precisamente con esa curación que se produjo en 1562, unos años antes, y que Felipe II pues atribuyó ni más ni menos pues que la intercesión de ese santo, hasta el punto de que son de los santos que consigue no solo la beatificación, sino la canonización en un tiempo récord. Prácticamente en un siglo desde que muere se le convierte en santo, lo cual por entonces era inaudito. Acuérdate, por ejemplo, que San Isidro Labrador, que es del siglo XI, no se le hace santo hasta 1622. En fin, pasaron bastantes siglos hasta que reconoció la Iglesia de que era santo. En el caso de San Diego de Alcalá, y no hay nada mejor que tener un mentor llamado Felipe II, pues lo consiguió. Bueno, pues uno de esos autómatas era este. Incluso hay un cuadro donde se ve claramente a Carlos I en Yuste, donde ve con los monjes jerónimos cómo hay una pareja de autómatas sobre la mesa que están haciendo sus cucamonas. Bueno, pues ese cuadro del siglo XIX, del siglo XIX, refleja muy bien esos automatismos de Juanelo Turriano que dejaban asombrados a todo el mundo. Eso y los relojes, porque todo el mundo quería un reloj, pero un reloj que costaba unos buenos maravedíes. Bueno, pues él no tenía ningún problema y por eso vivió rico toda su vida hasta que le dio por construir el artificio de Juanelo. En época de Carlos V, por ejemplo, se hicieron muy famosos los autómatas mecánicos construidos por un ingeniero llamado Juanelo Turriano, que también fue el relojero del rey. Carlos V era muy aficionado a los relojes. Pero en tiempos de Felipe II se formó un importante núcleo de ingenieros, también polifacéticos, que eran artistas, científicos y técnicos, algunos muy conocidos, más bien como arquitectos, como por ejemplo Juan Bautista de Toledo o Juan de Herrera, el constructor del Escorial, y otros menos conocidos como Lastanosa o Esquivel, Guayans y Beaumont. Y estos ingenieros desarrollaron muchísimos ingenios de este tipo, autómatas, etcétera, y también máquinas. Por ejemplo, Beaumont realizó máquinas de vapor ya en ese tiempo y un prototipo de los molinos de viento, etcétera. Jesús, qué apasionante es este siglo XVI, como escuchábamos ahora en la voz de Ramón Mairata, autor de este libro Fantasmagorías, donde cuenta esta historia del ilusionismo y muchos de los aspectos que estamos aquí tocando en este cronovisor contigo, hablando de la figura de Juanelo Turriano, y el hecho de que, claro, llamaba la atención, ¿no? Quizás el control del tiempo también. Hablábamos de los autómatas como el detalle de controlar la vida, ¿no? El reloj, los relojes mecánicos, los primeros que empiezan a aparecer en esa época, era una manera de controlar el tiempo también, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que
por entonces, sobre todo este tipo de engranajes, ¿no? de relojes astronómicos, porque lo que se buscaba no solo es que te diera la hora, sino que fueran relojes astronómicos, relojes que eran planetarios. De hecho, el Microcosmos, que es el nombre que le dieron a uno de los grandes relojes de Juanelo Turriano, lo que buscaba era eso, era un reloj planetario donde podías ver perfectamente cómo era el tránsito de no solo del Sol, de la Luna, con lo cual eso te servía pues para incluso los eclipses, para saber cuándo iban a ocurrir esos eclipses, ¿no? Tanto solares como lunares. En el caso del cristalino, ya te digo, esa esfera de cristal que hizo Jacome Trezo, por cierto, tiene una calle dedicada en Madrid, que sepan que también era de la época de Juanelo Turriano. Fue una época increíble. Fíjate, en este corte que hemos escuchado a Mairata se hablaba de esas máquinas de vapor, ¿no? Que Jerónimo de Anz, que algún día tendremos que dedicar un cronovisor claro a Jerónimo de Anz, a este Navarro universal. Bueno, pues, ¿sabes con qué coincide en Toledo? Con Blasco de Garay, por cierto, también otra calle de Madrid. Blasco de Garay hay mucha gente que no sabe quién era. Bueno, era un marino, era también un ingeniero que trabajó muchísimo con las máquinas de vapor, pero en una época donde las máquinas de vapor, como te puedes imaginar, no habían sido inventadas como tales. No habían sido inventadas. Es verdad que Jerónimo de Allán ya las utilizaba precisamente pues para drenar minas y cosas similares, pero no. Incluso se le ha atribuido una leyenda falsa a Blasco de Garay diciendo que esas máquinas de vapor las utilizó para los barcos, ¿no? Para los navíos, lo cual no es cierto, sino que bueno, hubo una especie de mala transcripción con el tiempo donde se juntaron dos inventos de Blasco de Garay. Pero bueno, me refiero a que coincide con él. Es la época que coincide con el Greco. Hay un cuadro famoso que es una vista de Toledo, una vista panorámica, donde en esa vista de Toledo, que se ve el Toledo del siglo XVI, aparece también el artificio de Juanelo. Gracias a eso y gracias a que todos los hombres y escritores prestigiosos del siglo de oro se hicieron eco del artificio de Juanelo, imagínate, ¿no? Qué obra de ingeniería debe ser tan portentosa para que Lope de Vega, para que Calderón de la Barca, para que Tirso de Molina, para que cualquiera, ¿no? Incluso en el diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana, por ejemplo, de Covarrubias, se hace mención al ingenio de Juanelo Turriano. Bueno, pues todo eso es lo que hace que se buscaran sus servicios. ¿Por qué? Porque sabía que era un hombre que conocía tanto las humanidades como las ciencias, que te sabía cualquier idioma. El latín no lo manejaba bien, eso es curioso, ¿no? Pero bueno, también sabía de griego, bueno, tuvo unos grandes mentores en Cremona. Y entonces, ¿para qué lo utilizaban? Pues para lo que lo utilizaban también a Leonardo da Vinci. No tanto para que escribiera poemas o que hiciera juegos florales, sino normalmente para cuestiones de armamento. O, fíjate, en el caso de Juan de Herrera, que se hace muy amigo en la época que se está construyendo el Escorial, para que diseñe las campanas del Escorial. Y las diseña Juanelo Turriano. Y también diseña parte del edificio, del palacio de Yuste, donde luego va Carlos I pues a quedar sus últimos, iba a decir años, pero bueno, casi son meses, ¿no? Porque le quedan poco. Por cierto, una anécdota, te cuento. Una de las cosas que hace Juanelo Turriano en Yuste, porque él está hasta el momento que Carlos I pues muere, ¿no? En 1558, él hace como una especie de jardines con unas acequias y con unos, bueno, una especie como de piscinillas, ¿no? Para que el agua fluya junto con la vegetación, para crear una especie de paraíso idílico y edénico. Bueno, pues en esas aguas, muchas de ellas estancadas, proliferaba el mosquito anófeles. Y entonces Carlos I cogió el paludismo y como consecuencia del cual murió de la malaria, en fin, no por culpa de Juanelo Turriano, pero bueno, ¿qué le iba a decir? Que poniendo un poco de belleza, al final eso y la gota, no lo olvidemos, claro, pues es lo que le lleva a la tumba. Bueno, pues a partir de 1558 es cuando ya presta servicio a Felipe II, y Felipe II le contrata como matemático real, ya como relojero ya lo era, y lo que le hace es encargarle mucho más relojes, pero vamos, no solo él, sino cualquier persona que quisiera tener lo más adelantado en tecnología, porque ya digo, no eran relojes que dieran la hora, había de esos muchos, incluso los famosos relojes de arena o las clepsidras todavía seguían funcionando, ¿no? Los relojes de agua, lo que querían es saber la posición astronómica, porque había mucha superstición, porque tanto los Austrias y luego los Borbones se fijaban mucho en esos aspectos astrológicos para sus cuadros, para sus amuletos y también para sus previsiones de futuro. Fíjate, uno de los aspectos más importantes con los que Turriano ha trascendido a la cultura popular de ahora, y por el nombre de esa calle, en donde en una de las esquinitas hay un altarcito, bueno, una especie de hornacina, ¿no? Con un muñequín, es la figura de el hombre de palo, ¿no? Este que dicen las crónicas, que era capaz de caminar por la ciudad y que ve dando paseos, una suerte de autómata, de robot, tal y como lo entendemos en la actualidad. Hay mucha leyenda, pero hay un trasfondo histórico real, ¿no? Detrás de todo ello. Sí, para mí existió, está claro. De hecho hay cronistas, por ejemplo el cronista Orozco, él habla de este autómata de palo, por eso era el hombre de palo, es decir, por lo menos la estructura
era de palo, que incluso habla que en una mano tenía un escudo y en otro tenía una talega de arena, que incluso daba zurriagazos, ¿no?, a la gente que pasaba por allí. Otros dicen que no, que lo que llevaba era realmente una hucha para recoger limosna. ¿Limosna para qué? Para un hospital que se estaba construyendo, que luego se llama del Nuncio Viejo, y entonces cada vez que se le echaba un óvulo, una limosna en esa taleguilla que él tenía, pues hacía una reverencia, hacía una genuflexión, y bueno, todo el mundo se quedaba asombrado. Entonces, que el autómata existió, yo creo que no hay ninguna duda. Otra cosa es si caminaba, por decirlo así, de forma autónoma, o caminaba por unos raíles, o, como dicen algunos cronistas, era estático y lo único que hacía era como reverencias, pero no se llegaba a mover. Bueno, en todo caso, era un hombre de palo mucho más grande que los diseños lúdicos que él construía para la corte, y ha quedado ahí constancia, ¿no?, lo que es un poco la antigua judería de Toledo. Ahí empezaba, pues se construyó ese autómata y por ahí pasaba, es decir, por esa calle donde ahora se le ha dedicado, que también está esa leyenda, como tú bien decías, ¿no?, representativa. Incluso dentro de esa misma calle hay un comercio que ha reconstruido lo que él cree que era el hombre de palo, con lo cual es muy curioso y muy llamativo. Hay mucha gente que pasa desaparecido porque no se da cuenta que está haciendo referencia al hombre de palo. Bueno, pues hay gente que lo ha construido, ¿no? Y era, para mí, algo portentoso, ya te digo, no algo único, porque Leonardo da Vinci se sabe que hizo unos cuantos de esos y más gente en aquella época, porque eso entretenía. De hecho, en la corte de Rodolfo de Habsburgo, por ejemplo, en Praga, se sabía que también había autómatas y que John Dee y muchos más coqueteaban con hacer este tipo de artificios. Pero también lo que decimos, estamos hablando de una época de superstición. Fíjate si era tan importante este hombre y lo que él decía tenía tanto predicamento, que en la famosa reforma que se hace del calendario juliano, en aquel momento, por parte del Papa Gregorio XIII, que luego se llama el calendario gregoriano, en honor a su nombre, y ya le llaman a él para que intente fijar. Sabes que por entonces había un desfase de unos 10 días, sobre todo para fijar el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, entonces no coincidía, y eso era muy importante, sobre todo para las fiestas litúrgicas. Bueno, pues a uno de los que le llaman es a él. Entonces, luego no sabemos hasta qué punto tomaron en cuenta o no su opinión, porque luego no aparece como los adalides, ¿no?, de ese cambio del calendario juliano. Pero el hecho es que a él le llaman como asesor para que haga, bueno, un poco ese trasvase que era fundamental, y ese trasvase además se hace, y hay anécdota al canto, un 4 de octubre de 1582. Justo ese día muere Santa Teresa de Jesús y la entierran el 15 de octubre. Es decir, la entierran al día siguiente, lo que pasa es que habían desaparecido esos 10 días. Es muy llamativo. Bueno, pues también él fue contemporáneo de ese momento histórico, que también tenía mucho que ver la reforma del calendario gregoriano con las disputas teológicas que había entre la reforma y la contrarreforma. Una historia fascinante en una época no menos fascinante, la que nos hemos estado moviendo en estos minutos del cronovisor junto con Jesús Callejo, hablando de un personaje que a mí siempre me ha atraído, ¿no?, por esa faceta creativa que decía al principio, desde el punto de vista tecnológico, crear autómatas, algo que pues en el siglo XVI, que es el momento en el que nos hemos movido, como digo, pues imagino que dejaría ojipláticos y sorprendería a todo tipo de persona, ya fuera creyente o no. Se desvinculó también con el demonio, pero desde luego una realidad mucho más humana detrás de todo ello. Y por desgracia, pues los avatares del tiempo ha hecho que solamente haya llegado hasta nosotros algunas crónicas, algunos de los autómatas más pequeñines que tenían, y las grandes referencias, bueno, pues se han olvidado y han quedado olvidadas, como digo. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
La música que estamos escuchando yo creo que sobra cualquier tipo de presentación. Es una música que, ya sea seguidor o no de la serie de televisión de la que vamos a hablar, Juego de Tronos, ha servido de ambientación, de momentos, de programas de televisión, de escenas variopintas, que en definitiva, pues en los últimos años ha llegado a convertirse casi en algo absolutamente cotidiano. La serie de televisión Juego de Tronos, basada en la novela de George Martin, ha cautivado a la última generación de seguidores de esta serie. Yo tengo que reconocer que solamente he visto el primer capítulo de la primera temporada y bueno, a mí no me ha atraído, no me ha llamado mucho la atención. También hay que reconocer que yo no soy nada seguidor de series de televisión, yo no veo prácticamente nada la televisión, y quizá eso, bueno, pues me da cierto... bueno, no iba a decir cierto valor a lo que digo, no, pues me perdona, ¿no? Soy capaz de disfrutar de momentos televisivos quizá más extraños que a alguien no le gustaría, y sin embargo de algo que es mucho más generalizado pues no me acaba de atrapar. Pero desde luego que Juego de Tronos es algo que sí que ha atrapado a millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta, y que podemos disfrutar en Madrid en una exposición que quiero recomendar desde aquí. Yo sí que la estuve viendo y a mí eso sí que tengo que decir que me cautivó toda la presentación, los trajes, las espadas, los escenarios que hay recreados. La podemos ver en Madrid, en IFEMA. Es una exposición que podemos disfrutar, como digo, hasta el próximo 19 de abril, Juego de Tronos. Y cada vez que en Ser Historia, desde la primera temporada prácticamente, hablamos de una serie de televisión, de cómics, de personajes del imaginario colectivo, siempre hablamos con la misma persona, el dibujante Rubén González. Rubén, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho. La historia de Juego de Tronos, como digo, surge de la novela de George Martin. Yo no sé si él era consciente cuando escribió esta novela del éxito que iba a tener a raíz yo no sé si el éxito fue previo a la serie de televisión o posterior. Bueno, pues en cualquier caso no creo que él, cuando él estuviera escribiendo delante del ordenador, fuera capaz de imaginarse que bueno, la trama que él creó pues iba a suscitar tanta atención en todo el mundo, ¿no? Hombre, entre los lectores sí que era una saga muy conocida, pero claro, entre los lectores de este tipo de literatura de fantasía o de pseudohistoria, no llega a ciencia ficción, pero sí que era conocida. Yo recuerdo algún amigo que me lo había recomendado mucho antes de la serie de televisión. Lo que pasa que la serie ha hecho que llegara esa propuesta a millones de personas que luego se han acercado también a los libros, y claro, como él es muy lento escribiendo y no ha acabado la saga, le han tenido que poner un final a la serie con su consentimiento, claro. Es quizá también está basado todo en la fuerza de la historia de la Edad Media, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, con los que tú y yo crecimos, por ejemplo Conan el Bárbaro, ¿no? que tiene pues ese aspecto más medieval, más bárbaro, ¿no? del centro de Europa, pues hace prácticamente 1500 años, pero esa fuerza, ese tenebrismo, esa actitud tan expeditiva, tan violenta en muchos personajes, es algo que ha caracterizado no solamente a Juego de Tronos, sino a otras sagas también, como decía ahora, como Conan, de gran éxito, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos de Juego de Tronos, aparte de que la serie está muy bien hecha y que vivimos una época dorada de la televisión con las nuevas plataformas y con unas producciones que se asemejan mucho al cine, es que en George R.R. Martin tiene unos personajes que son muy humanos, en el sentido de que no son ni muy buenos ni muy malos. O sea, todos tienen sus inquietudes, sus razones, y hay momentos en que parece que, digamos, son el bueno de la trama, pero no lo son siempre. O sea, hay todas las subtramas que subyacen, que hace que los personajes pues se comporten de una manera absolutamente normal y humana. Yo no sé si las armas, las armaduras tienen un trasfondo real o no, pero en cualquier caso la estética, ¿no? La estética de la serie, aparte con la maravillosa música que estamos escuchando de fondo, que hay que decir que es magistral, todo ello ha creado un producto muy atractivo, ¿no? Muy visual, que gracias a esas nuevas plataformas televisivas, como decías ahora, pues es capaz de llegar a millones de personas en todo el mundo. Hay que pensar que para ver Juego de Tronos tienes que estar suscrito a una plataforma determinada, no es un canal abierto como ha sucedido de forma clásica en la historia de la televisión,
televisión, por lo menos en España y en muchos lugares de Europa en las últimas décadas, y aún así el éxito es absolutamente rotundo, ¿no? Porque luego, bueno, pues es muy fácil acceder a las ediciones digitales en DVD, en Blu-ray, este tipo de cosas que lo hacen más cercano, ¿no? La estética, como digo, Rubén, es magistral. Sí, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Esa ambientación de esa Europa medieval que funciona también en las series, ¿no? Las espadas, las armaduras, siempre funcionan muy bien. Hasta sagas como la Guerra de las Galaxias, al final lo que recordamos son escenas de luchas de sables láser, ¿no? Parece que esas luchas con espadas son muy atrayentes para el público, y ahora que la serie Juego de Tronos ha acabado y se está hablando de buscar una nueva serie que ocupe ese lugar entre ese público que se ha quedado huérfano, pues están saliendo propuestas como la de Geralt de Rivia, la de The Witcher, que también está ambientada en una época medieval, con magia, con brujos, y también las batallas son a espada, ¿no? Es como un periodo muy atrayente. Yo creo que George R.R. Martin, él nunca ha confirmado sus inspiraciones históricas, pero la serie está plagada, y la principal es que yo creo que él ambienta la serie en un hipotético, claro, porque no aparece tal cual, no estamos hablando de una serie histórica, sino que se reflejan cosas en la Guerra de las Dos Rosas del siglo XV, que enfrentó a la casa de York con la casa de Lancaster, y que aquí son los Stark contra los Lannister. Yo creo que la serie parte un poco de ese periodo. Y también esos paralelos, ¿no? Que el espectador, cuando lo ve o cuando lee los libros de George R. Martin, ve en el propio presente y en la realidad cotidiana que le rodea, ¿no? En más de una ocasión se ha hablado, claro, yo no entendía los chistes, ni las bromas, ni los comentarios, pero esos paralelos que hay entre los políticos de la actualidad, esas luchas intestinas, con la realidad que se muestra en la serie de televisión. Sí, yo creo que él coge pues cosas de la historia, las devora y las tritura a su manera, y nos las vuelve a presentar, pero claro, con nuevos referentes, ¿no? Que hacen como ese pequeño tic, ese pequeño gesto de complicidad con el espectador, que entiende decir, uy, esto parece a tal personaje de la actualidad, pero es que en esencia, como lo que decían muchos autores, ¿no? Entre la época romana y lo que está sucediendo ahora, pues tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado las armas, evidentemente, la manera de hablar, la civilización, la tecnología, pero digamos el comportamiento y la manera de funcionar, pues tampoco ha cambiado tanto. La exposición de Juego de Tronos tiene una colección apabullante de piezas, sobre todo para los más fans de la serie. Banderas, escudos, hay espadas, hay pequeños escenarios que reproducen pues exteriores de la serie. Evidentemente, en una exposición interior es muy difícil replicar todo el mundo de los exteriores que tiene Juego de Tronos, pero hay, como digo, de todo, armaduras, coronas, o sea, un montón de piezas que se han utilizado originalmente en las series, en las diferentes temporadas. De hecho, una de las personas que vino a la inauguración, que era la directora de vestuario de las diferentes temporadas de la serie, dijo que afortunadamente fue tal el éxito de la primera temporada que decidieron conservar las piezas, cuando en muchas otras series, en muchas otras películas, mucho de ese vestuario, de atrecho de la película en cuestión o de la serie, pues se va a la basura. Para todo el mundo que le guste Juego de Tronos, la posibilidad de acercarte a observar el detalle de la factura y la calidad del trabajo que hace todo el mundo de los diseñadores, la gente que se encarga del vestuario y de la decoración, es fantástico, y es algo que normalmente la serie estás muy pendiente de la trama y que no puedes observar tan de cerca, y en la exposición puedes hacerlo. Este tipo de proyectos implican adelantar muchísimo dinero y, bueno, pues dependes luego de la cantidad de entradas que vendas. Pero bueno, estamos hablando de proyectos que están siendo exitosos y que bueno, estamos bastante contentos con cómo va. Recordad que además el estreno mundial de la exposición fue en 2017 en Barcelona. Y bueno, pues ahora, después de hacer una gira por 4 ciudades europeas, la hemos logrado volver a traer a Madrid. Queríamos hacerlo justo coincidiendo con el final de la última temporada, que tiene una sección específica ahí además en la exposición.
Escuchábamos a Rafael Jiménez, director general de Espacio 5.1, que es la empresa que ha traído a España, a Madrid, en este caso hasta el próximo 19 de abril, la exposición Juego de Tronos. Y seguimos hablando con Rubén González, que es nuestro dibujante particular y la persona que mejor conoce la intrahistoria de todos esos libros, cómics y series de televisión que han fascinado y que siguen fascinando a generaciones, tanto en el pasado como en el presente. Rubén, uno de los elementos que quizá, no lo sé, pero que quizá también hizo decidir a la empresa internacional a comenzar esa gira de la exposición por Barcelona, por España, era la idea de que España también ha servido como lugar de escenario, ¿no?, de rodaje de muchos de esos lugares, ¿no?, quizá por la riqueza de nuestro patrimonio histórico, para poder tener el lugar en el que se desarrollan las veleidades de esas dos familias que son protagonistas de Juego de Tronos. Sí, la verdad es que sí, podemos hacer casi una ruta turística por la península solo viendo las localizaciones de Juego de Tronos. Por ejemplo, la playa de Muriola, la Catedral de Santa María en Girona, en Cáceres, las atarazanas de Sevilla han servido para Desembarco del Rey. El Desembarco del Rey tuvo también una famosa batalla en la que se utiliza el fuego valirio, que claro, está basado en el fuego ese de los griegos del siglo VIII, tan difícil de apagar. Y luego tenemos pues otras localizaciones pues por toda la península. La playa de Zumaya era Roca Dragón, el castillo de Santa Florentina, la fortaleza de los Tardi, el castillo de Peñíscola también ha salido en la serie, el castillo de Zafra, Itálica, la plaza de toros de Osuna, que ha servido también como una fosa muy importante en la serie, donde aparecen dragones, las Bardenas Reales de Navarra, donde aparece los Dothraki, que no son más que una actualización de los mongoles. Incluso los clanes que tienen están liderados por un jefe que se llama Khal, y los mongoles tenían tribus gobernadas por un Khan, y también eran nómadas, por lo cual vamos viendo ese reflejo histórico que tú comentabas, que nosotros hemos crecido más con Conan, y que también en Conan podríamos encontrar ese reflejo histórico. De hecho, el escritor alguna vez había dibujado su particular mapa de la era Iboria encima de uno del mundo, y señalaba, pues por ejemplo, que en Egipto estaban los egipcios, que es verdad, que hacían las pirámides y tal. O sea, es imposible inventarte nada desde cero. Lo que pasa es que, bueno, luego le aplicas tus filtros y claro, aparece todo un poco distorsionado, pero siempre recordamos, ¿no? Decimos, uy, esto se parece un poco a tal hecho, o a tal pueblo, o a tal periodo. Eso es lo que me han comentado muchos seguidores de la serie, que van haciendo esa peregrinación, ¿no?, a lugares determinados en donde se han rodado algunas de las escenas, y claro, luego cuando lo ves en televisión, todo tan edulcorado, en el sentido de que hay mucha postproducción, añadiendo, quitando, corrigiendo, pues parece que es otro sitio en realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, es uno de esos escenarios maravillosos, España, en donde ha podido rodarse esta serie de televisión Juego de Tronos, que ahora podemos ver en Madrid hasta el próximo 19 de abril en la exposición que lleva el mismo nombre. Rubén González, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Código Románico.
Continuamos una semana más viajando por esas tierras de la península ibérica, esas tierras de España, descubriendo el románico, que es quizá una de nuestras señas de identidad desde el punto de vista sobre todo de la arquitectura, ¿no? Que es donde más referencias han llegado hasta nosotros, aunque en muchas ocasiones esa arquitectura estaba decorada con pinturas y con esculturas que nos ayudan a conocer un poco cómo era la mentalidad del hombre en la Edad Media. En esta ocasión, en el Código Románico, junto a nuestro compañero José María Sadia, que ya nos atiende desde Radio Zamora, vamos a hablar de un lugar para mí maravilloso, esa llamada Catedral Efímera, San Vicente de Roda de Isávena. José María, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado y estoy contigo. Es un espacio espectacular, un enclave espectacular que a mí me apetecía mucho visitar y que por fin recientemente he podido conseguirlo. Se encuentra en Huesca, que es una de esas cunas del románico clásico, en la península, esos inicios en el siglo XI, XII. ¿Por qué se le llama Catedral Efímera? Yo la he llamado Catedral Efímera, se me ocurrió así, verás... Pues desde aquí lo vamos a bautizar. Estoy sacando el hisopo y a partir de ahora todo el mundo va a referirse a San Vicente de Roda de Isávena como la Catedral Efímera. Y luego dentro de unos años ya verás como dicen, el nombre de dónde viene. Y buscarán, investigarán y darán con tu nombre. Pues eso espero. Catedral Efímera porque en la historia de San Vicente de Roda de Isávena es una historia maravillosa. Es una historia de una catedral enorme, enclavada en uno de los lugares más pequeños de España. Tuvo su nacimiento en el siglo X, y solo tuvo vida como catedral, como sede de un obispo entre los siglos X y XII. Luego quedó el edificio, pero no la historia. Quedó la arquitectura, pero no la función como cabecera de una diócesis, porque esa diócesis se había trasladado a Lérida. Y es una catedral que tiene su historia porque se convirtió en el eje político y en el eje social, en el eje religioso de todo el condado de la Ribagorza aragonesa, cuando ésta tuvo su mayor importancia, su mayor brillo político. Y encauzó la vida de las gentes de la Ribagorza durante esos 2 siglos. Pasados los 2 siglos se trasladó la diócesis, como decía, a Lérida, y la catedral siguió, pero sin sus funciones tan más básicas. Y dentro de la vida de la propia catedral hay que señalar la figura de un obispo que fue fundamental y que conocemos muy bien porque en el año 1123 consagró las vecinas iglesias de la localidad de Taúl, en la vecina provincia de Lérida, tanto San Climén como Santa María. Ese mismo obispo de Roda que fue a consagrar esas iglesias fue el que terminó la construcción de la catedral en un estilo que habían empezado maestros lombardos y que otros maestros llegados de Navarra habían concretado y habían creado una especie de estilo híbrido, que es el que se ha mantenido parcialmente hasta la actualidad, porque lo lógico es que hoy viéramos una torre lombarda rematando esa catedral, pero hoy ha sido sustituida con el paso del tiempo por una torre de mayores dimensiones, de estilo barroco, que en todo caso se puede ver desde un inmenso valle, que es el que riega el río Isávena, y que solo por sí mismo, solo por su naturaleza, merece la pena visitar. Estamos, como decía antes, en la provincia de Huesca, que es para muchos investigadores el punto de contacto, ¿no?, con ese románico francés, la península ibérica, también de alguna manera pues aledaño al camino de Santiago, y esta catedral de San Vicente de Roda de Isávena pues marca un poco el comienzo de un periodo histórico, de un periodo arquitectónico con muchos elementos singulares. Sí, porque fue la puerta de entrada a todo el Pirineo, de las influencias que nos venían de la vecina Francia. Quien conozca toda esa región fronteriza sabrá que, a pesar de las dificultades orográficas, Francia está ahí, al otro lado de las montañas, y por ahí nos vino ese estilo que luego inundó toda la península, o parcialmente la península. Y te decía antes que era importante señalar la acción de San Ramón de Roda porque, por ejemplo, dejó algunas huellas imborrables, como la construcción de ese sepulcro funerario que está alojado en la cripta central de la catedral,
y que tiene unos relieves, presenta unos relieves maravillosos que sobrecogen a las personas que van a ver la catedral, porque además la iluminación de la cripta permite pues resaltar las esculturas de todo el resto del ámbito, en este caso sí funerario, que se esconde bajo los pies o bajo el presbiterio de la propia catedral. Y esas esculturas nos llevan, nos conducen, nos hacen viajar a la vida de María, que está reflejada tanto en la parte frontal como en las dos partes laterales, talladas, digo, Nacho, primorosamente. Como sucede, por desgracia, en muchos monumentos románicos, cuando se habla de ello y a lo largo de su historia, no solamente ahora, sino también ya desde la Edad Media, esas remodelaciones del edificio pues conllevaron cambios, transformaciones y también robos, ¿no? Cuéntame la historia del robo de la silla de San Ramón. Bueno, pues es una historia muy conocida y recordada con mucha amargura por los vecinos de Roda. Hoy, Nacho, Roda de Isávena es uno de los pueblos de la llamada España vacía, pueblos que se están desangrando, cuyos habitantes están buscando mejor fortuna en las ciudades. Y los 20 vecinos que viven todavía en Roda de Isávena recuerdan cómo en el año 79 todos los bienes muebles que se guardaban en el Museo Diocesano de la Catedral, en una de las estancias, fueron alevosamente robados por un personaje tan conocido como de infausto recuerdo. René Alphonse van der Berg, que es conocido por todos como Eric el Belga, no se lo pensó dos veces, forzó la puerta. Tampoco era muy difícil, la verdad, porque había cierta ingenuidad sobre la custodia de los bienes de la propia catedral, y se llevó las 40 piezas que se guardaban en el interior. Entre ellas, la más famosa y la más valiosa era la propia silla de San Ramón de Roda, una silla románica de estilo vikingo, preciosamente tallada, con unas filigranas que hoy por hoy todavía a mí y a mucha gente nos producen admiración. Y Eric el Belga fue años después detenido y tuvo que confesar el lugar donde había guardado algunos de sus bienes robados y otros que había comercializado, y no se le ocurrió otra cosa para hacerlos desaparecer que cortar en pedacitos la silla de San Ramón y hacerla impenetrar en el mercado de las antigüedades. De ella solo devolvió algunas molduras que hoy se han recompuesto en una silla de metacrilato que muestra descarnadamente lo que son por los enormes perjuicios que ha causado el expolio a nuestro país. La silla de San Ramón es el ejemplo del daño que el expolio hizo a nuestro país. Una pena y una vergüenza, ¿no? que sigan sucediendo todavía hoy, por desgracia, aunque los medios ya son mucho más sofisticados para que estas cosas no pasen, pero realmente siguen sucediendo. Y la historia que nos acabas de contar, José María, del robo de la silla de San Ramón, pues sobrecoge por el trasfondo que hay detrás, también la ingenuidad y un poco la ignorancia, hay que decirlo, ¿no?, de los habitantes de Roda de Isávena a la hora de, quizás, como comentabas tú ahora, ¿no?, la ingenuidad de no ofrecer la seguridad y valorar todo lo que había en ese lugar como se merecía, ¿no? Yo diría que más ingenuidad que ignorancia, porque los vecinos de Roda estoy totalmente seguro de que valoraban y lo hacen muchísimo todos los bienes de la catedral. Y todavía los que tienen cierta edad dicen que cuando eran jóvenes, cuando eran niños, veían cómo la catedral estaba repleta de todo tipo de bienes muebles en el interior, y que hoy ya no queda nada de aquello, y ese es el daño al que yo me refería. Pero ellos siguen guardando con orgullo la catedral una de las catedrales más pequeñas de España, pero también uno de los pueblos más pequeños de España con catedral. Desde luego que sí. Recomendamos desde aquí, como siempre, a todos acercarse a Roda de Isávena, en este caso en Huesca, para disfrutar de esa catedral efímera, como la ha bautizado nuestro compañero José María Sadia, para disfrutar no solamente del edificio, del claustro... Del claustro, por supuesto. Claro, que tiene un montón de elementos que no nos ha dado tiempo aquí a hablar, pero que es una de esas joyas del románico más clásico que tenemos en España. José María Sadia, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias y hasta el próximo viaje románico. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia.
Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. Hay una cita muy clásica de Manet que dice: fui al Museo del Prado buscando a Velázquez y me encontré al Greco. Estamos hablando de un pintor genial. Si ponemos 100 cuadros famosos y ponemos uno del Greco, cualquiera distingue, es el del Greco. Es un pintor no comprendido en su momento, porque fue único en su forma de pintar, ¿no? Creó pues de una manera muy valiente un estilo propio que al final pues ha conseguido triunfar y salir adelante a pesar de los años de oscurantismo que padeció. Intenta trascender, ir más allá de lo que es el objeto, el cuadro como objeto físico. Yo creo que eso es lo que deberíamos conmemorar realmente, ¿no? Que siga produciéndonos interés los cuadros pintados hace más de 400 años. El Greco es el que radiografió a España. Para mí el Greco no es un pintor. Para mí el Greco es un místico que intenta hacer visible lo invisible. Acabamos de escuchar una serie de voces pertenecientes a varios críticos, estudiosos del mundo del arte, hablando de la figura de El Greco, una de las figuras más universales de la historia del arte, tal y como escuchábamos, como digo, en este documental de Miguel de los Santos de Televisión Española. La figura del Greco ha cautivado a generaciones de estudiosos y de aficionados al mundo del arte, precisamente por esa tipología, ese lenguaje artístico tan particular que ha marcado pues toda su obra, ¿no? Esas figuras elongadas, esas figuras tan alargadas, tan diluidas, como si hubiera una explosión de calor en el interior del cuadro que hiciera que todo se derritiera, ¿no? Y es algo que ha fascinado también a muchos intérpretes en el sentido de intentar buscar una razón a través de la cual poder explicar, ¿no?, este lenguaje tan singular, tan particular, que solamente encontramos en el Greco y que no tiene otro parangón en la historia del arte. Enrique Santos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Enrique Santos es médico oftalmólogo, él es profesor también asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y ha publicado varios trabajos precisamente sobre uno de los de las etiquetas que se ha atribuido, ¿no?, a la figura del Greco en relación a la posible causa que hubiera generado estas pinturas en este estilo. Enrique, ¿tenía estigmatismo o no tenía estigmatismo? Bueno, yo creo, querido amigo, que es el astigmatismo del Greco es la mayor fake news de la historia, esa palabra que tanto se utiliza ahora en los tiempos que corren, porque realmente el Greco no tenía ningún tipo de patología ocular. No sabemos por qué pintaba así. Él pintaba así porque quería. Las figuras alargadas que él plasma en algunas de sus obras las pinta porque él quiere, no porque no vea correctamente. El Greco muere en 1604, si no me equivoco, y ese año pinta en Laoconte, que está en el Metropolitan de Nueva York, unas figuras alargadas con Toledo al fondo, y a la vez pinta un San Ildefonso que está en Illescas, perfecto, con el estofado de la casulla, con todos los detalles de forma perfecta y las proporciones perfectas. Por tanto, el Greco, él pintaba estas figuras alargadas porque quería, por algún motivo personal, pero no porque tuviera una patología ocular. Además es algo que yo creo que hemos comentado en alguna ocasión y que a mí me ha llamado la atención en el sentido de que si realmente él tuviera algún tipo de patología, precisamente reflejaría en los cuadros esa patología en el sentido de que las figuras serían normales, se las vería deformadas al igual que veía la realidad. Es decir, no tiene ningún sentido, porque si él veía realmente las figuras alargadas, sus cuadros serían muchísimo más alargados desde su punto de vista. Claro, es un tema muy complejo porque ya nos meteríamos en temas de óptica, de física óptica, el astigmatismo. Si alguno de los oyentes tiene astigmatismo... Yo mismo, por ejemplo. Tú, por ejemplo, el paciente ve borroso. Cuantas más dioptrías, más borroso ve el paciente. No ve las
figuras alargadas. Es simplemente en dirección directamente proporcional. Cuantas más dioptrías, más borroso ve el paciente. Eso de que el astigmata ve alargadas las figuras es totalmente erróneo. También se ha intentado explicar desde ya de una manera mucho más cercana a nosotros en el siglo, en los últimos años, porque esto que comentábamos del astigmatismo es algo que nace en 1913, en el primer tercio del siglo XX, pues con investigaciones, imagino, pues en aquella época la ciencia estaba empezando a avanzar en algunos aspectos de óptica, precisamente para la investigación de cómo funciona el ojo humano, pero también en los últimos años varios neurólogos, varios científicos han intentado, pues justificar, ¿no?, la presencia de una patología neurológica en el Greco para demostrar la razón de por qué pintaba y dibujaba de esta forma. Sí, eso ha sido lo que yo considero que es la segunda falacia del Greco, que hace un par de años aproximadamente sí salió un artículo en una revista norteamericana en la que decían que tenía una patología neurológica y todo lo deducían basándose en el supuesto autorretrato del Greco que está en el Metropolitan de Nueva York. En función de ese cuadro, pues sacan unas conclusiones totalmente infundadas, que si tuvo un accidente cerebrovascular, que si no podía escribir, que si no podía pintar, en fin, totalmente sin fundamento científico. Y como tal, respondimos a ese artículo titulándolo el error diagnóstico en el supuesto autorretrato del Greco. Lo primero, básico, que lo entenderán todos los oyentes. Si el Greco tuvo todas esas patologías neurológicas que le impedían pintar, ¿cómo se pudo pintar a sí mismo en ese autorretrato? O sea, es totalmente absurdo, ¿eh? Entonces, yo digo que en el estudio de las obras de arte, de la patología de las obras de arte, hay dos grandes facetas. La primera es la patografía, es decir, el análisis de las enfermedades reflejadas en las obras de arte. Y otra cosa son, en fin, elucubraciones mentales que uno pueda decir, pues como oímos de vez en cuando, que si la Gioconda tenía el colesterol alto o tenía hipotiroidismo. Son, como le digo, teorías sin fundamento ninguno. Acabas de tocar otra de tus facetas de investigación. Este trabajo del falso astigmatismo del Greco 100 años después lo tienes publicado junto con otros investigadores, María José Vinuesa Silva y Julián García Sánchez. Pero tú has publicado un libro fantástico que recomendamos desde aquí también, que es Oftalmología en el Museo del Prado, donde haces un estudio muy detallado precisamente de esas patologías que son evidentes a partir de retratos, de pinturas, de personajes que aparecen en los cuadros de la Pinacoteca, en la que estamos ahora celebrando su segundo centenario. Sí, como le digo, pues es evidente que hay patologías que yo puedo observar sin necesidad de explorar al paciente. Es decir, yo no puedo saber si un paciente tiene un desprendimiento de retina, si tiene una retinopatía diabética, pero sí puedo saber si un paciente tiene estrabismo, si ha sufrido un traumatismo ocular, si tiene una blefarocalasia, es decir, los párpados caídos, si tiene bolsas en los ojos, que son tan frecuentes, que hoy se operan por cirugía estética. Nosotros, por tanto, analizamos objetivamente lo que vemos, sin sacar ninguna conclusión de qué le pudo pasar al paciente. Realmente, para nosotros son pacientes también los cuadros del Museo del Prado. Pacientes, en muchas ocasiones, de los que se puede sacar información historiográfica, en el sentido de poder ver cómo ha evolucionado una enfermedad o cómo se planteaba, cómo se interpretaba hace siglos. Sí, por ejemplo, tenemos un cuadro de Rafael Tejero Díaz, el pintor de Caravaca de la Cruz, que es es un señor con su niña María de la Cruz. Su niña tiene una tisis bulbi, tiene una atrofia del globo ocular, posiblemente por un traumatismo sufrido en la infancia. Se puede ver perfectamente. Claro, nosotros podemos ver patologías y ver la evolución de estas patologías, sobre todo si tenemos pacientes, en fin, retratos del mismo personaje en distintas épocas. Es apasionante, ¿no?, encontrar un paciente por medio de un cuadro. Corremos siempre el riesgo, ¿no?, lo hemos comentado en otras ocasiones, de que estos cuadros sean idealizados o el trazo a la hora de dibujar una pupila sea más o menos evanescente, menos claro, que pueda, pues llevar a la confusión, ¿no?, de que realmente hay una patología. Vosotros me consta que vais con mucho tiento en ese sentido.
Sí, somos bastante respetuosos y objetivos. Por ejemplo, hay un cuadro del Greco en lo que nosotros, San Juan el Evangelista, el que está con la copa de la que sale con la iconografía de San Juan, que es cuando lo intentan envenenar por no adorar a los dioses locales en la isla de Patmos, y sale de su copa un dragón simbolizando el veneno. Entonces, ese paciente para nosotros, San Juan Evangelista del Greco, al ampliar la imagen, si vemos una posible lesión en el iris, que simula un melanoma, pero es evidente que eso es un trazo, como usted ha dicho, un trazo del pintor, que está desdibujada la imagen, la representación de la pupila. Y así lo reflejamos. Aunque posiblemente sea una pincelada, esta lesión nos orienta a... Apasionante el estudio de la medicina a través de la pintura, y cuántas conclusiones y cuántas informaciones se pueden obtener a través de estos trabajos que hemos estado hablando junto con el médico oftalmólogo Enrique Santos. El último de ellos, el falso astigmatismo del Greco 100 años después, un tema que ha traído cola y yo creo que seguirá trayendo cola por ese aspecto también mitológico y legendario que rodea a la obra del genial pintor griego. Enrique Santos, lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a todos los oyentes. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos en los próximos minutos viajando a Egipto, una tierra que todos los que siguen este programa saben que me fascina y que una vez más nos sorprende con los trabajos de una misión arqueológica española, una misión que ha estado en otras ocasiones con nosotros, la misión dirigida por Miriam Seco en el templo de Tutmosis III en la orilla oeste de Luxor, en la antigua Tebas, pero que ahora parece que tiene cosas maravillosas, como diría Howard Carter, para compartir con todos nosotros. Conozco a Miriam Seco desde hace años. Ella publicó en varias ocasiones en revistas de arqueología, una publicación que yo dirigí también durante casi una década, y hemos coincidido infinidad de veces en Egipto, tanto en el Cairo como en Luxor, en su excavación o en algunos encuentros sociales en la capital egipcia. Hace unos meses acabaron una nueva temporada, la 12ª. 12 años excavando, 12 temporadas excavando en el templo de Tutmosis III, el templo funerario construido a la muerte de este gran faraón a mediados del siglo XV más o menos antes de nuestra era, y que supone desde luego pues uno de esos grandes baluartes de la historia de la arqueología. Ella misma nos va a contar, ella misma va a compartir con nosotros qué es lo que supone el trabajo en este lugar y cuál es el verdadero significado que tiene un lugar de estas características. Nosotros empezamos los trabajos arqueológicos en el año 2008. Cuando empezamos esto no era nada, era simplemente una montaña de arena, no se veía nada, no se distinguían ni los muros perimetrales ni las terrazas del templo. Este es un templo muy parecido al templo de la reina Hatshepsut, el de Deir Bahari, un templo realizado en 3 terrazas diferentes, pero ya construido aquí al límite de la tierra cultivable, donde se van a construir todos los templos de millones de años. Entonces
Entonces, cuando nosotros empezamos aquí, pues lo que yo estaba motivada por el faraón Tutmosis III, un faraón que fue tan importante, pero que por otro lado su templo de millones de años, un edificio que era tan importante porque era lo que le iba a permitir tener vida eterna, estuviera en el olvido y en el abandono. Había habido arqueólogos anteriores como Daresi, Weigall, Rieke, que excavaron anteriormente, pero desde 1938, que fue Rieke el que hizo la última campaña arqueológica, el templo se abandona y no se vuelve nadie vuelve a tener interés por el templo. Entonces nosotros empezamos con la Universidad de Sevilla y con la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla el proyecto, en el año 2008. Entonces imaginaros, era una montaña, no se veía absolutamente nada y poco a poco el objetivo desde el principio fue excavarlo en su totalidad. Entonces cuadriculamos el templo completamente en cuadrículas de 10 por 10 para hacer la excavación total de toda la extensión. ¿Cuál fue la primera sorpresa cuando empezamos a trabajar? Y ya en las primeras semanas encontramos un almacén que se había quedado en el olvido, se había destruido el techo, se había cubierto de arena, y ese almacén era un almacén que había construido Weigall en 1906 para meter todos los hallazgos que él había encontrado cuando estuvo excavando el templo. Eso se olvidó y se quedó ahí enterrado. Cuando nosotros llegamos en el 2008 encontramos 2.000 fragmentos de piezas, de objetos, de cosas del templo, cosas que habían excavado tanto Weigall como Rieke. Entonces eso ya de repente pues enriqueció muchísimo el proyecto. En muchas ocasiones se tiende a minusvalorar el trabajo realizado en un espacio cuando décadas antes otro grupo de arqueólogos, de egiptólogos, ha estado trabajando en el mismo. Sin embargo, los métodos de trabajo que emplea la arqueología hacen que muchas veces trabajos previos necesiten ser revisados continuamente porque esas nuevas tecnologías permiten hacer nuevas interpretaciones, sacar nuevos datos y sobre todo adentrarse en espacios que hasta entonces nadie había podido realizar. Miriam Seco nos cuenta cómo ha sido precisamente ese trabajo en el templo funerario de Tutmosis III, un lugar que fue excavado, como lo escuchábamos ahora, hace décadas, hace prácticamente un siglo, pero que precisamente el abandono que ha sufrido desde entonces y los nuevos métodos de trabajo han permitido conseguir logros sorprendentes. Año tras año hemos ido excavando. El año pasado fue un año muy especial porque conseguimos terminar lo que es la excavación del muro perimetral, y una cosa que nosotros al principio no pensábamos que iba a ser tan interesante era las terreras. Precisamente todo lo que los arqueólogos anteriores habían excavado y habían tirado sus terreras, la tierra fuera de los muros perimetrales, eso nos ha permitido que una vez que excavemos los muros perimetrales, empezamos también a excavar todas las terreras alrededor del templo y hemos llegado a unas zonas que nunca habían sido excavadas anteriormente. Por eso las mayores sorpresas del templo nos lo han dado precisamente lo que hemos encontrado fuera de los muros perimetrales. Dentro pues hemos encontrado los fragmentos de las capillas, partes del suelo del templo, algunas bases de columna in situ, algunas bases de pilastra, es decir, toda una serie de elementos arquitectónicos en piedra del templo. Hay que tener en cuenta que es un templo en ruinas, pero a pesar de eso, en nuestra base de datos tenemos 16.000 fragmentos de piezas de relieve de las paredes del templo. Entonces, como un gran puzzle que se está trabajando y se están realizando actualmente 3 tesis doctorales para ir publicando todo ese material. Claro, un templo funerario está dedicado al culto
de un personaje importante, en este caso el faraón Tutmosis III. Su tumba está no lejos de allí, en el Valle de los Reyes. Pero cuando hablamos de Egipto, hablamos en muchas ocasiones, la gente tiende a pensar en momias, en tumbas, precisamente en sepulturas, en lugares de este tipo, ¿no? Con ataúdes, con sarcófagos llamativos, que nos acerquen un poco a ese elemento humano mucho más cercano a ver el rostro de los protagonistas de la historia. Y aquí, en el templo de Tutmosis III, aun no siendo un cementerio, escuchad lo que nos va a contar Miriam Seco, existe también una necrópolis, un cementerio previo a la construcción de este templo, lo que dilata en el tiempo la importancia cronológica de este lugar de la orilla oeste de Luxor. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al cabo de unos años, cuando empezamos a excavar, claro, a veces cuando no tenemos suelo del templo, pues bajamos hasta llegar al nivel de la roca madre. Y es cuando hemos empezado a encontrar tumbas, porque en realidad Tutmosis III, cuando construyó su templo aquí, esto era una necrópolis. Entonces construyó el templo encima de una necrópolis del Reino Medio. Claro, con el tiempo y con los años hemos ido excavando tumbas, tenemos una necrópolis del Reino Medio debajo del templo, robada en la antigüedad, pero a pesar de eso hemos encontrado materiales muy interesantes, como fueron las joyas de oro de una dama que estaba enterrada aún con su ajuar funerario. Encontramos el colgante de oro que era con forma de concha, es decir, una serie de ajuar que habla que la gente que estaba enterrada aquí era gente del Reino Medio, pero de la alta sociedad. Y al otro lado, en el muro, al exterior del muro norte, encontramos otra cosa interesantísima. Encontramos el basurero del templo, es decir, donde ellos tiraban su propia basura, en la época de Tutmosis III. Y como sabéis, de los basureros se encuentra mucha información. Encontramos jarras, miles y miles de jarras cerámicas con ofrendas, que traían ofrendas en las jarras, pero estas jarras pues a veces tenían tapones de barro, en los cuales ellos ponían un sello y en el tapón ponía qué había dentro de la jarra. Entonces a veces tenemos vino, ofrendas de vino, ofrendas de cerveza, ofrendas de miel, y no solamente eso, sino que también a veces ponen quién hace la ofrenda. Entonces tenemos nombres como por ejemplo la reina Ti, la esposa de Amenofis III, que vino a hacer ofrendas aquí. Tenemos una serie de nombres interesantes que nos cuentan que el templo, al menos hasta la época de Ramsés II, estuvo activo. El equipo de Miriam Seco, en estas 12 campañas que llevan trabajando desde 2008 en el templo funerario de Tutmosis III en Luxor, está nutrido por grandes especialistas y grandes profesionales. Javier Martínez es el epigrafista, también podríamos considerarlo con todas las letras, claro que sí, subdirector de este proyecto. Él está encargado del estudio de los textos, de copiar los textos, interpretarlos y sobre todo buscar esas referencias que ayuden a construir la historia del edificio como tal. En las excavaciones han aparecido no solamente relieves con jeroglíficos, sino también ostraca. Un ostracón es, en singular, es una lasca de piedra o un trozo de cerámica que se utilizaba en la antigüedad, a falta de papel, para realizar bocetos, para realizar textos improvisados, cartas, facturas, etcétera, ¿no? Facturas entre comillas, entendedme. Bueno, pues todo este tipo de datos son de un valor increíble a la hora de interpretar y de redescubrir el significado del templo. Javier Martínez nos lo cuenta. Nos explica primero qué es eso de la epigrafía. Básicamente el trabajo del epigrafista es ir recopilando toda la información a nivel de inscripciones. Hay que tener en cuenta que el templo ofrece por una parte lo que son inscripciones jeroglíficas, pero por otra parte también gran cantidad de ostraca hieráticos, con bocetos que pueden ser o bien figurativos o bien escritos, ¿no? Nosotros hemos encontrado centenares de ellos con información, la mayor parte de ellos administrativa, en relación a lo que sería la administración del templo, pero también en lo que refiere
a algunos traca, pero sobre todo papiros, también hay información religiosa sobre determinados rituales que se llevaban a término en el templo, siempre en honor de Tutmosis III por una parte, y bueno, y también algún ritual un poco siniestro del que todavía no podemos decir nada, ¿no? Pero que estaba en relación a la protección, porque había que tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, que una de las funciones de los sacerdotes era mantener el recinto protegido de cualquier tipo de fuerza, podríamos decir, maléfica, ¿no? Entonces había toda una serie de rituales que se entroncaban en combatir precisamente a algunos de estos elementos maléficos. Uno de ellos, uno de los más significativos, Apophis, la serpiente Apophis, ¿no? Se ha encontrado algún fragmento, lamentablemente todo está muy fragmentado, pero que aporta algunos datos sobre la dinámica administrativa, como decía, y religiosa, por otra parte. Cuando se trabaja en un templo de estas características, tenemos que pensar que la información nos viene dada no solamente por la propia estructura arquitectónica del edificio, llegar a los zócalos de los muros que se han conservado, intentar reconstruir el aspecto que tenía, su acceso, su funcionalidad, intentar saber para qué servía cada estancia, cada habitación, cada sala. En definitiva, pues intentar volver a dar vida, mejor dicho, a un templo. Sin embargo, las paredes de los templos en el Antiguo Egipto estaban siempre decoradas con textos y sobre todo con imágenes. Los textos, más que decoración, tenían una utilidad, al igual que sucede con las imágenes. Tenemos que olvidarnos de ese concepto del arte por el arte. No eran escenas decorativas en el sentido que nosotros entendemos cuando vemos un objeto bello colgado de una pared. Tenían un elemento mágico, tenían un elemento realmente trascendente que nos ayuda a dar significado a ese edificio, y en este caso Javier Martínez Babón lo que hace es buscar las imágenes que pongan rostro, pongan escenario, pongan la recreación de esos momentos históricos que protagonizó Tutmosis III a lo largo de sus 17 campañas militares en Oriente Próximo. Algo que se conoce por los textos, nos los va a explicar él con los hallazgos realizados en el templo de Karnak, pero que faltan las fotografías. Es como si tuviéramos un libro del que solamente han llegado los pies de foto, donde se nos habla de esas escenas, pero faltan las fotografías. Aquí, en el templo de Tutmosis III, el equipo dirigido por Miriam Seco y también por Javier Martínez Babón han encontrado también esas imágenes sorprendentes de las campañas militares de Tutmosis III. En lo que refiere, y si me permitís que ya me decante hacia la guerra, claro, uno de mis objetivos cuando vine aquí era poder comprobar si en el templo de millones de años de Tutmosis III se había esculpido información sobre sus campañas. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el templo de Karnak tenemos escritas todas sus crónicas, pero no hay relieves sobre las campañas, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, con Ramsés II, que sí que dejó profusa imaginería sobre sus victorias, o presuntas victorias, porque habría mucho que decir al respecto. En el caso de Tutmosis III sí fueron victorias, y aunque el templo estaba en pésimas condiciones cuando empezamos el trabajo, hemos ido encontrando materiales que nos permiten afirmar, no reconstruir lamentablemente, pero sí afirmar que este templo albergaba relieves e inscripciones sobre sus campañas militares. Entonces, hemos encontrado algunos pequeños fragmentos asociados a lo que podría ser alguna campaña militar, y uno especialmente significativo, muy hermoso, que contiene parte de una inscripción en la que explica cómo el faraón cazaba elefantes en el territorio de Nilla. El territorio de Nilla estaba situado en Siria, y algunos faraones de la dinastía XVIII, cuando regresaban de sus campañas, se paraban en este territorio para cazar elefantes. Entonces se conserva parte de una inscripción en la que nos indica cómo el faraón cazó elefantes en esta zona, lo cual demuestra que estaban las crónicas de Tutmosis III, estaban aquí en este templo, de la misma manera que se encuentran en Karnak. E insisto, además, con algunas representaciones muy bonitas de caballos, partes de caballos, partes de soldados, partes de desfiles de soldados similares, por ejemplo, a los que se encuentran en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Mucho es lo que queda por hacer en este templo de Tutmosis III. Miriam Seco me comentaba que dentro de unos 6 o 7 años quieren
bueno, pues abrir la primera musealización de este edificio para que pueda ser un lugar visitable. Desde luego que mimbres no les faltan para conseguir un buen objetivo desde el punto de vista de las investigaciones que se puedan realizar y sobre todo que se pueda compartir con el resto de visitantes, de turistas que puedan conocer algo más de este trabajo. Un trabajo que, como siempre me gusta recordar, no sería posible sin los patrocinadores que ayudan a estas misiones arqueológicas a realizar día a día, campaña a campaña, su trabajo. En el caso de el templo funerario, el proyecto del templo funerario de Tutmosis III, hay que contar con la Fundación Botín, la Fundación Gaselec, la Fundación Cajasol y también el aporte de universitarios y de investigadores que hace Santander Universidades y la Universidad de Tübingen en Alemania. Un proyecto, como digo, multidisciplinar. Aquí hemos visto dos voces, quizás las más destacadas de todas, pero que nada podrían hacer sin el resto de equipo, sin el resto de personas que componen ese equipo maravilloso para seguir excavando año tras año uno de los lugares más enigmáticos de la orilla oeste de Luxor, el templo funerario de Tutmosis III. Hasta aquí este programa de Ser Historia, el 577 ya, comenzando un nuevo año, comenzando pues con la misma magia y con la misma inquietud y con las mismas ganas que hemos hecho desde el primer día hace casi una década, una década cumplimos hace unos meses. Como siempre, Ana Caballero controlando las redes sociales y encargada de nuestra maravillosa página web serhistoria.com, en donde vais a poder encontrar todos los audios y todos los contactos para poder entablar conversación con nosotros, todos los podcasts desde el número 1. Fermín Agustía estando en la producción del programa, Alicia Molina a los mandos de esta máquina del tiempo, delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y mucho más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.